Buenas tardes a todos. Lamentamos que hubo algunos problemas con el vivo, pero vamos a hacer la presentación de la tarde de hoy sobre las bases biológicas de las funciones psíquicas superiores. Las funciones psíquicas superiores son las funciones que tienen que ver con la corteza cerebral, con algunas áreas de la corteza cerebral. Aquí tenemos el cerebro y vamos a ver algunas de las áreas de la corteza cerebral y sus funciones, sobre todo basándonos en que este tipo de presentación o este tipo de conferencia es para psicólogos, ¿verdad? De acuerdo, entonces vamos a pasar, este va a ser el temario, qué cosa es agnosia, qué cosa es apraxia, afasia, trastornos de memoria y síndrome prefrontal. Y de este tipo de trastornos vamos a ver las definiciones, la clasificación, las bases biológicas, que es lo más importante, por eso está subrayado en rojo, y algunas de las enfermedades que pueden afectar nuestro cerebro, que nos pueden dar esta sintomatología. Bueno, este recuadro que les traigo aquí es que expresa los diferentes tipos de procesos que tienen que ver tanto desde el punto de vista prenatal, natal y postnatal. Aquí vemos la neurulación, la neurogénesis, que ya lo vimos en clases anteriores, que es la formación de nuevas neuronas, la migración neuronal, cómo migran las neuronas para formar el cerebro, y los procesos que tienen que fundamentalmente suceder ya en la segunda etapa de la etapa prenatal y después de la etapa postnatal, como la mielinización, la formación de nueva mielina, la sinaptogénesis, formación de nueva sinapsis, y la axogénesis o formación de nuevos axones. Estos tres aspectos forman un concepto importante que se llama plasticidad cerebral. Y por último, para la muerte o ruptura o eliminación de células que sean funcionales, está la apoptosis como tal. Entonces hablamos de neurogénesis. La neurogénesis o formación de nuevas neuronas, esto es un proceso importante que ocurre en el hipocampo, sobre todo, que forma nuevas neuronas, forma enlace entre neuronas y neuronas, y esto hace que se solidifiquen funciones como el recuerdo. Aquí vemos como elementos de la plasticidad cerebral cómo se pueden ir formando nuevas sinapsis o nuevas axones entre neuronas y neuronas. Como vemos, esta es antes del entrenamiento, esto es unas semanas después del entrenamiento, y esto es 2 meses después del entrenamiento. Para que tengan una idea, vamos a presentarles un video de una neurona. Esta que está aquí es una neurona, estos son los axones de las neuronas, y esto van a ver en el video cómo se pueden formar nuevas conexiones entre neuronas y neuronas. En este caso, este es el del... A ver, vamos a verlo, vamos a poner el video. Verán cómo los axones van migrando en el transcurso del tiempo y van buscando otras neuronas cercanas, otras neuronas vecinas. Esto es algo real, esto no es un dibujo, esto no es una animación, esto es algo real que sucede bajo la visión del microscopio electrónico de una neurona real, ¿no? Entonces, de manera de cultura general sobre la neuroanatomía, bueno, los diferentes lóbulos, los diferentes surcos que van a formar en nuestro cerebro. Estas son las circunvoluciones que están entre surcos y surcos, y aquí en diferentes colores están los diferentes lóbulos, y aquí están las representaciones de cada una de las circunvoluciones y de los giros, que esto se los dejo para que los tengan en consideración. Bueno, las cortezas se pueden dividir en primarias y secundarias y cortezas de asociación. Ya vimos que las cortezas primarias, esto es a manera de recordatorio porque ya lo vimos en clases anteriores, pero nos va a ser muy útil para la presentación de esta noche. Ya vimos que la corteza primaria existe en la corteza en azulito, es la sensorimotora o sensitivo-motora. La amarillita es la visual, la olfatoria y la auditiva. Entonces, alrededor de estas existen unas cortezas de asociación que son asociadas a este tipo digamos, de cortezas primarias, que se llaman cortezas secundarias, y estas cortezas secundarias
son, digamos, un poco más amplia la actividad sensitiva o la actividad motora o la actividad visual. Aquí tenemos las cortezas de asociación que asocian las diferentes cortezas primarias y secundarias entre sí, es decir, asocian lo sensitivo con lo visual y así para formar funciones corticales superiores. Entonces vamos a iniciar con agnosia. Agnosia viene del término gnosia, de conocimiento, y cuando uno pone la letra A adelante es que falta reconocimiento, falta percepción de diferentes estímulos que no deben ser atribuidos a defectos sensoriales. Es decir, no es una percepción mala porque no tiene buenos los espejuelos, o porque no puedes ver, o porque tienes un defecto visual, o porque tienes un deterioro mental. No, esta agnosia no se debe a un trastorno de la percepción por defecto sensorial, sino problema a nivel de la corteza cerebral y que eres incapaz de reconocer un determinado objeto, una determinada cara como tal. Entonces, existen agnosias que pueden ser de percepción o de sensación. Así podemos decir, la que de sensación puede ser la visual, y de percepción sobre todo tiene que ver con la corteza visual asociativa. Entonces la podemos dividir en estos tipos: la visual, la auditiva, la táctil, la corporal y la motora. Cada uno de estos tipos de agnosia tienen un lugar específico de nuestro cerebro como tal. Entonces la más popular es la prosopagnosia, que es la dificultad para reconocer, tiene que ver con esta corporal, que es la dificultad para reconocer los rostros. Eso lo tienen muchas personas que le cuestan o le tienen mucha dificultad para reconocer rostros, y no necesariamente puede estar asociado a una enfermedad como tal. El lugar donde se asientan el problema de la agnosia es a nivel de diferentes cortezas, cortezas secundarias, es decir, es la corteza, no la primaria, sino las cortezas secundarias que están relacionadas con este tipo de agnosia. Por ejemplo, en la visual, la corteza visual secundaria; la auditiva, la corteza auditiva secundaria, y así la corporal también, la corteza sensorimotora secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar en otro que se llama apraxia. Praxia viene del término de capacidad motora, y cuando uno le pone el prefijo a, significa falta de capacidad motora o de capacidad para hacer determinadas tareas. El paciente con apraxia no tiene la facilidad para hacer algún tipo de actividades como por ejemplo peinarse, comer, bañarse, y ese tipo de apraxia se ve sin que tenga defecto motor o que sin que tenga dificultades para entender la orden que nosotros le estamos dando. Es decir, en este caso, estas apraxias no tienen que ver con un defecto visual, un defecto sensitivo, un defecto motor o un defecto de entendimiento. Es decir, el paciente entiende la orden pero es incapaz de hacer la orden. Esto es un trastorno cortical y que puede ser de diversos tipos, puede ser de tipo ideatoria, ideomotora, cinética, de conducción. Estos son los diferentes tipos, la clasificación que está actual. Pero a manera práctica nosotros podemos ver un paciente que tiene dificultad para hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Le decimos ponga las manos así, las puede poner así, pero cuando uno complejiza un poco la posición de las manos, es probable que el paciente no lo pueda hacer. Cuando uno toma un peine, le dice peínese, entonces no sabe qué hacer con el peine, no sabe cómo peinarse, o por ejemplo, sin ningún tipo de objetos en las manos, le puede decir haga como si está encendiendo un cigarrillo, sáqueselo de su bolsillo, y el paciente puede tener dificultades para hacer ese tipo de actividad. Y entonces esa apraxia está localizada, bueno, esto es lo que íbamos a ver de los test, pero está localizada a nivel de estos tres lugares. En el número 1 es el reconocimiento del objeto como tal. Este es el número 1. En este pliegue que se llama pliegue curvo está el reconocimiento del objeto. En el número 2 está la evocación para hacer el tipo de acción como tal.
y en el número 3 está la ejecución como tal. Entonces, estas 3 áreas que están aquí, esta es corteza sensorimotora y esto es área del lóbulo parietal, está en lugar de la praxia. Es decir, los pacientes que tengan trastorno de la praxia, es decir, que tengan apraxia, tienen alteraciones en estas regiones como tal. Esto se ve con mucha frecuencia en enfermedades como las demencias corticales, como la demencia de tipo Alzheimer. Se ve con mucha frecuencia que el paciente ya en el segundo estadio de la enfermedad puede tener este tipo de dificultades. El otro de las alteraciones de las funciones psíquicas superiores es la afasia. Afasia o trastorno del lenguaje, pero trastorno del lenguaje a nivel cortical. Esto es la capacidad que tiene el individuo de entender lo que se le dice y emitir el lenguaje. No es disartria. La disartria es la dificultad para hablar. Es como si tuvieras la lengua pesada o como si tuvieras algo dentro de la boca que te cuesta trabajo pronunciar las R. No, afasia es un trastorno de la corteza cerebral. Entonces, como veníamos diciendo, afasia es un trastorno cortical del lenguaje para entender, repetir o emitir el lenguaje hablado. Entonces, los síntomas y signos, bueno, el paciente tiene dificultad para entender, repetir o emitir un lenguaje. Puede estar asociado a defecto motor, debilidad de un lado, debilidad facial, y puede tener otras características, otras sintomatologías, como las agnosias, las discalculias, las apraxias mismas, que pueden ser asociadas a este tipo de trastorno del lenguaje como tal. Bueno, el lenguaje se ubica en el 90% de las personas en el lado izquierdo, excepto en los zurdos, que puede estar con cierta frecuencia en el lado derecho. Bueno, en el lado izquierdo hay varias áreas. Mire, todas estas áreas son áreas que tienen que ver con el lenguaje, pero que tienen que ver con muchas cosas del lenguaje, muchos aspectos del lenguaje. Yo hablaré de 2 áreas específicas. Esta área que está aquí, que es la 21 y 22, es el área de Wernicke. Es un área que es de la corteza secundaria auditiva, es decir, y es el área que tiene que ver con entender lo que las personas te están diciendo. Y esta área verde que está aquí, que se menciona con el número de 45-44, según el área de Broca, es el área de emisión del lenguaje. Y es el área que se correlaciona con la otra para que uno pueda hablar adecuadamente. Es decir, un área se conecta con la otra. Usted entiende lo que le están diciendo y usted emite un lenguaje adecuado. Los trastornos de este tipo se pueden ver porque el paciente, por ejemplo, a la hora de hablar no entiende lo que tú le estás diciendo y entonces puede hablar de forma regada, desorganizada, con palabras que inventa, se llama formación de nuevas palabras inventadas, ¿no? Y entonces, pero no te comprende exactamente lo que está diciendo. A la hora de uno evaluar este tipo de trastorno del lenguaje en la consulta, por ejemplo, de un psicólogo, uno tiene que ver estos 4 aspectos y salen todos estos tipos de afasias como tal. Las más importantes están señaladas aquí en rojo. Yo creo que con estas 3 que uno vea ya es más que suficiente y puede dejarlo a especialistas del lenguaje los diferentes tipos de afasia. Pero, por ejemplo, en esta afasia podemos preguntarle al paciente, observarlo, cómo se comporta, podemos interrogarlo y ver si habla o no habla, repite o no repite, y puede nombrar cosas o no puede nombrar cosas. Aquí vamos a ver este tipo de afasia que son 2 diferentes, la de Wernicke, que las mencionamos, y la de Broca. Cuando uno ve, este paciente tiene un lenguaje muy fluido, habla mucho, seguido. Cuando a la hora de repetir, es decir, no repite porque no puede comprender bien, es decir, el paciente tiene un lenguaje fluido, no repite y no comprende porque no entiende lo que están diciendo. Si vamos a la diapo anterior, podemos ver que esta área es la de Wernicke y es que el paciente no entiende lo que tú le estás diciendo porque esto es un área que está relacionada con la audición o el entendimiento de las palabras. Entonces, en la otra afasia, el paciente no tiene un lenguaje fluido, no puede repetir, pero sí comprende lo que tú le estás diciendo. ¿Por qué? Porque esa área es el área de Broca, la que está afectada,
dando la afasia de Broca, y el paciente lo que tiene es un problema en la emisión del lenguaje. ¿De acuerdo? Es decir, esta es recepción del lenguaje y esta es emisión del lenguaje. Entender lo que me están diciendo y emitir el lenguaje como tal. Y entonces existe por último una que es global, que está afectada tanto el área de Broca como la de Wernicke y puede afectar tanto la comprensión como la emisión del lenguaje. Entonces, aquí vemos todas, a manera de resumen, todas y subrayado en rojo, las que yo les hacía referencia, cuáles son los lugares que están afectados como tal. Entonces, aquí señalo un poquitico más grande el área de Broca y el área de Wernicke para que tengamos conocimiento exacto de los lugares y las características. Les voy a decir las características de un paciente. El paciente de la Wernicke, a manera de resumen, habla con un lenguaje enredado, no se le entiende nada, y cuando usted le dice órdenes como por ejemplo levante la mano, cierre los ojos, no entiende nada, dice estoy bien. Usted le está pidiendo al paciente que levante un brazo, ¿no? El paciente con trastorno de afasia de Broca, el paciente no tiene un lenguaje fluido, no habla, dice pocas palabras y intenta como que hablar. Cuando tú le preguntas, levanta la mano, abre los ojos, cierra las manos, abrázate las palmas de las manos así, entonces él lo puede hacer sin ningún tipo de problema porque entiende, pero no puede emitir el lenguaje como tal. Bueno, vamos a hablar ahora de memoria, otra de las funciones corticales muy importante en el día a día de un psicólogo clínico. En la valoración de un paciente, la memoria está, formando parte del día a día de la evaluación de los psicólogos clínicos. Bueno, la memoria, yo voy a hablar desde el punto de vista neurológico. Recuérdense que mi formación es neurológica, no soy psicólogo, y voy a hablar desde el punto de vista neurológico. Nosotros tenemos como, digamos, base esta presentación en la presentación esta la estoy haciendo basada sobre todo en una revista que es New England Journal of Medicine, que habla sobre disfunción de la memoria del año 2005. Esta clasificación todavía sigue vigente y es muy importante porque en este paper o en este artículo presentaron una correlación entre las alteraciones de la memoria y las alteraciones neuroanatómicas que tiene el paciente. Bueno, aquí en esta tabla podemos ver que existe una división entre memoria a corto plazo y a largo plazo. Bueno, la memoria a corto plazo es la memoria de trabajo. Esa memoria que uno necesita para recordar un número de teléfono rápido y marcarlo, pero que la vas a desechar en corto tiempo. Por ejemplo, no necesitas, si alguien te dice un número de teléfono para que lo llame, porque vas a llamar a un banco o algo así, no necesitas recordarlo una semana ni 15 días después. Eso es algo que habitualmente se desecha. ¿De acuerdo? Es decir, esa es la memoria de trabajo, una memoria ejecutiva para hacer cosas inmediatas y que vamos a ver después dónde se localiza, pero está localizado en la parte prefrontal, pero en la parte dorsolateral prefrontal como tal. Entonces, tenemos otra memoria que es la memoria a largo plazo, que ya es una memoria que se va guardando, que se va acumulando en nuestro cerebro. Se divide en dos tipos, declarativa y no declarativa. Declarativa y no declarativa significa, declarativa es que eres capaz de expresar aspectos que tengan que ver con la memoria. Y no declarativa es algo que tú no puedes expresar, pero eres capaz de recordar, por ejemplo. La no declarativa es la de los procedimientos o procedimental, que son habitualmente las habilidades que uno puede tener, como conducir, como bailar, que claro, uno no puede hablar, ¿no? De cómo conducir, cómo hablar, o puedes decirlo, pero en realidad no es una memoria declarativa. Y también tiene que ver mucho con el condicionamiento clásico. Ustedes saben de condicionamiento clásico, pero les puedo decir condicionamiento clásico frente a, por ejemplo, al temor. Tuviste una situación fuerte emocionalmente, sentiste miedo, sentiste temor, y a partir de ese momento, cuando nada más pensar en esa situación o llegar a algo que pudiera hacerte pasar por la misma situación, vuelves a sentir las mismas sensaciones, ¿no? Entonces, esa es una memoria no declarativa. Pero bueno, la declarativa se divide en dos, que es la que uno puede expresar.
La episódica, que son eventos, que desayunaste hoy, qué día es hoy, qué hora es, y la semántica, que son hechos habitualmente que tienen que ver con hechos geográficos, históricos, sucesos y cosas que ya llevan más largo plazo. Estas son memorias a largo plazo, y las memorias a largo plazo siempre están relacionadas con nuevas sinapsis, con nuevos axones, con nuevas neuronas, sobre todo a nivel del hipocampo como tal. Entonces, vamos a hablar de los lugares en los cuales se solidifica esta memoria, ¿no? Entonces vemos aquí, esta es la memoria, esta es una foto de esa publicación de la cual hacía referencia, y vemos aquí las áreas que tienen que ver con la memoria episódica, pero sobre todo tiene que ver con esta región que se llama hipocampo o formación del hipocampo, que es en el único lugar o en uno de los pocos lugares donde hay neurogénesis en el cerebro del adulto. Es decir, no estoy hablando neurogénesis prenatal, no estoy hablando de formación de neuronas en los primeros años de la vida, estoy hablando de neurogénesis en el adulto. Es decir, la formación de nuevas neuronas solamente ocurre aquí a nivel de la formación del hipocampo como tal. Y entonces en otras áreas también de corteza prefrontal, del cíngulo, de tálamo incluso, pueden haber formación de la neurona que tiene de formación de nuevas sinapsis, de nuevos axones y solidificación de la memoria episódica. La memoria de procedimiento, memoria semántica, memoria de trabajo, la representamos en estos colores. La semántica está en la parte inferolateral del lóbulo temporal, la de trabajo en la corteza prefrontal, pero sobre todo en el área dorsolateral, y la de procedimientos como tal está a nivel del área suplementaria motora, que forma parte de una corteza secundaria sensorimotora, sobre todo motora, y a nivel del cerebelo como tal. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí lo que es memoria, ¿no? Vamos a hablar ahora de las funciones que tienen que ver con la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la corteza que nos identifica a nosotros como lo que somos, las características, la manera de actuar, la manera de comportarnos, de conducirnos. Esa corteza prefrontal está por delante de la corteza, es esta parte más anterior del lóbulo frontal, incluso de la parte más medial del lóbulo frontal y la parte más inferior del lóbulo frontal. Esa corteza prefrontal como tal, bueno, el lóbulo frontal se divide en la parte motora, sea primaria y secundaria, y la corteza prefrontal. Se puede dividir, como vemos aquí, en dorso lateral, órbito frontal y ventromedial. Aquí, dorso lateral, órbito frontal y ventromedial. Bueno, en clases anteriores ya hemos visto cómo se estudió a profundidad esta corteza a través de los descubrimientos de los hallazgos de Phineas Gage, el obrero americano y todas esas cosas. Pero vamos a hablar un poquitico más de las alteraciones de cada uno de ese tipo de corteza. La corteza dorsolateral, cuando uno se afecta, tiene un síndrome disejecutivo. Sí, no puedes planificar, tienes dificultades para la memoria de trabajo, no puedes organizar algo desde el punto de vista temporal, esto va primero, esto va después. Como hablamos, tenía también alteraciones de la memoria episódica, no eres flexible cognitivamente, no tienes un control, no tienes una creatividad. Digamos que cuando tiene alteraciones de la corteza prefrontal lateral, es decir, o dorsolateral, no puedes trabajar. Es decir, eres incapaz de trabajar, eres incapaz de desarrollar acciones de cualquier tipo porque te cuesta mucho trabajo ejecutar este tipo de acción, ¿ya? Entonces, la otra corteza es la corteza social, de la conducta social, que se llama órbito frontal. Es la que está por debajo del lóbulo temporal en las partes más inferiores, que va a pegar, digamos, con el techo de las órbitas como tal, y por eso se llama órbito frontal. Esta es la corteza que tiene que ver con la conducta, la corteza que inhibe las conductas inadecuadas, que controla incluso las conductas, junto con algunas otras partes de la corteza prefrontal, controlan la amígdala y nos permite también tener una personalidad, es decir, típica de nuestra. Y es donde, digamos, se solidifica nuestra personalidad.
Debo decir que estas son una de las áreas últimas en madurarse, por lo tanto es importante tener en cuenta que antes de los 20 años habitualmente no hay un desarrollo o una maduración total de este tipo de funciones como tal. Y por último está la de la motivación, la de la parte medial del lóbulo prefrontal, que es la corteza mesial o la cara mesial del lóbulo prefrontal en el área cingulada como tal. Que esto tiene que ver mucho con motivaciones, con espontaneidad, con deseo de hacer cosas. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de corteza, cuando se afecta, el paciente habitualmente está desmotivado, hay una pérdida de la espontaneidad y la iniciativa y alteraciones que son de conducta y de comportamiento como tal. Entonces, hasta aquí lo que teníamos para la mañana de hoy, para la tarde de hoy. Vamos a, como conclusión, podemos hablar de que estos son funciones que son muy importantes en el día a día de un psicólogo clínico. Debemos dominar, los psicólogos clínicos deben dominar este tipo de alteraciones, porque incluso no solamente le permiten manejar mejor un paciente, sino también discernir cuando es algo que se sale de sus capacidades. Al psicólogo a veces le llegan pacientes con demencia, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, y llegan pacientes con demencia porque están deprimidos, y ustedes en el interrogatorio, en las consultas, en las valoraciones clínicas que le hagan a este tipo de pacientes, se pueden dar cuenta que hay algo más que una depresión, que hay alteraciones de las funciones psíquicas superiores, hay apraxia, hay agnosia, hay trastornos del lenguaje, hay trastornos prefrontales que hablan que hay otras alteraciones que no solamente es un cuadro depresivo, y entonces ustedes tienen que tratar de, de remitir o de transferir este tipo de pacientes a los especialistas necesarios. Hasta aquí lo que teníamos para el día de hoy, para la tarde de hoy. Me disculpan todo lo que sucedió con el vivo, pero bueno, van a tener esta grabación aquí en nuestra página de YouTube. Que tengan buenas noches.